El supuesto objetivo de la propuesta para crear el seguro de desempleo consiste en garantizar a los trabajadores del sector formal que se encuentren en situación de desempleo un ingreso que les permita sostener económicamente a su familia mientras el beneficiario se reintegre a la vida laboral. Sin embargo, el contenido de la propuesta dista mucho de apostarle a un verdadero régimen de seguridad social universal, ya que no contempla que México cuenta con la mayor tasa de empleo informal entre las economías más grandes de América Latina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 70% de la población económicamente activa no se encuentra afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que 7 de cada 10 mexicanos quedarán excluidos del seguro de desempleo. Actualmente todos los ciudadanos que laboran en el sector formal aportan la cantidad que resulte del 5% de su ingreso al Fondo para la Vivienda. La propuesta pretende que dicho fondo sea dividido, es decir, que dicha retención ahora sea destinada al rubro de vivienda y del seguro de desempleo en una proporción de 2 y 3 puntos respectivamente. Aunado a todo lo anterior, debemos tomar en consideración que este no designa una partida presupuestal de los recursos públicos para su ejecución. Por el contrario, su implementación estará con cargo al propio trabajador. Contrario a lo que muchos pueden creer, la justicia y las prestaciones sociales que el Estado otorga a su población no son una dádiva o una regalía. Se trata de un derecho fundamental y una de las más grandes responsabilidades insoslayables para cualquier gobierno. Empero, de prevalecer la redacción de la fracción segunda del artículo 217-C, los términos que el dictamen contempla no solo se estarán transgrediendo derechos fundamentales como es el caso de la vivienda, sino que al mismo tiempo se busca hacer invisible la realidad que impera en nuestro país, pues señala que en aquellos casos en los que la subcuenta mixta del desempleado no sea suficiente para cubrir al menos un pago equivalente a un salario mínimo mensual, se utilizarán los recursos del Fondo Solidario para que el desempleado reciba un pago equivalente a esta cantidad. Es decir, la bondadosa cantidad de 1,967.4 pesos en un país en el que con esa cantidad apenas se puede cubrir el monto al que asciende el conjunto de productos de la canasta básica. Derivado de lo anterior, someto a consideración del Pleno la siguiente reserva a la fracción segunda del artículo 217-C del artículo quinto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. Único, se modifica la fracción segunda del artículo 217-C del artículo quinto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue. Artículo 217-C. Los desempleados que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior tendrán derecho a recibir el pago del seguro de desempleo en exhibiciones mensuales que no excederán de 6 conforme a lo siguiente. Segundo, en caso de que el saldo disponible de la subcuenta mixta del desempleado no sea suficiente para cubrir al menos un pago equivalente a 3 veces el salario mínimo mensual, se utilizarán los recursos del Fondo Solidario para que el desempleado reciba un pago equivalente a esta cantidad por cada mes que falte de cubrir la prestación. Los recursos del Fondo Solidario solo podrán utilizarse en los casos en que el saldo de la subcuenta mixta se hubiera agotado o no fuere suficiente para cubrir al menos un pago mensual equivalente a 3 veces el salario mínimo. Y en relación con la fracción tercera del artículo 217-C, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, también nuestra reserva consiste en que esta fracción tercera quede de la manera siguiente. Tercera, cuando el saldo del Fondo Solidario sea insuficiente para cumplir con lo señalado en la fracción anterior, el Gobierno federal cubrirá la diferencia hasta alcanzar el equivalente a 3 veces el salario mínimo mensual por cada mes
que falte de cubrir la prestación. En ningún caso el pago mensual del seguro de desempleo podrá ser inferior al equivalente 3 veces el salario mínimo mensual. Es cuanto, señor presidente.